Buenas noches una vez más, estamos en miércoles, estamos iniciando de nuevo otro miércoles, rápido. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder escudriñar la palabra y poder llevar esta enseñanza y poder deleitarnos en lo que nos dice el libro de Marcos. Seguimos en el capítulo 9 y ahora estaremos desglosando el versículo 10 en adelante, ya que hemos visto los primeros 9 versículos del capítulo 9 de Marcos. Y la verdad, creo que este es un tiempo agradable en el cual Dios nos ha permitido poder buscarle en la intimidad de nuestros hogares, poder escudriñar la palabra en la intimidad de nuestros hogares. Y el que decía no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para orar, o a veces, muchas veces pues, se podría decir es que vamos muchos días a la iglesia y ahí es donde leemos la palabra, escuchamos la palabra, oramos, y por eso en casa no lo hacemos. Pero ahora es un momento agradable porque Dios ha permitido que en nuestros hogares, en la intimidad de nuestro hogar, podamos tener todo: el tiempo para leer la palabra, el tiempo para orar, el tiempo para poder predicar, los que tenemos el privilegio de predicar desde nuestros hogares. Así de que ha sido una gran bendición el poder tomar la oportunidad de buscar del Señor en la intimidad de nuestro hogar, valga la redundancia tanto la palabra, ya que es el tiempo en el cual se ha extendido a poderlo vivir dentro de nosotros y no afuera. Así es de que es muy bonito y es bastante saludable. Yo le animo a usted que mientras no podamos congregarnos regularmente como lo hemos estado, usted pueda buscar del Señor ahí en su hogar. No lo deje de hacer. Aún en los momentos difíciles, no deje de buscar del Señor. Recuérdese que Él siempre tendrá la última palabra. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios mío, por traer la palabra a través de la enseñanza una vez más y que podamos, Dios mío, asimilarla. Atamos y reprendemos toda cosa contraria, Señor, que quiera venir a querer estropear lo que tú tienes en esta noche para nosotros. Bendigo cada uno de los que se han conectado, Señor, y que ellos puedan, Dios mío, escudriñar la palabra ahí en sus hogares, como cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Bueno, leímos, ¿verdad?, el último versículo, que fue el 10, y hablaba acerca de la muerte y resurrección, ¿verdad?, que forman una parte de todo el incidente anterior que hemos leído y hemos estudiado. Y el versículo 10 dice así: y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Ellos demostraban una ignorancia total acerca de la resurrección. El día de la resurrección de Jesús correrían hacia el cementerio, lo dijimos el miércoles pasado, pero sin encontrarse con un Salvador viviente, porque el Señor ya había resucitado. Porque no se acude al cementerio para ver vivos, sino para recordar a los muertos. Y el Señor ya estaba vivo. Vamos a leer los versículos 11 y 13, 11 al 13, ¿verdad? Y dice así: y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Y él les dijo, es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea despreciado. Pero yo digo que Elías ha venido e hicieron cuanto quisieron, tal está escrito de él. Literalmente dice que Elías iba a venir primero para impulsar una renovación espiritual del pueblo. Jesús declaró que Elías ya había venido. Marcos relató que Jesús identificó a Juan el Bautista como quien cumplió en la primera venida de Jesús la función y el papel que se esperaba que cumpliese Elías. En los últimos tiempos, si ellos hubieran aceptado a Jesús como el Mesías,
Juan habría sido el cumplimiento de la profecía. Sin embargo, al no haber aceptado a Jesús como el Mesías en su primera venida, la citada profecía de Elías como su precursor sería cumplida en la segunda venida de Jesús. Ahora, después de haber pasado por la hermosa y gloriosa escena de la cumbre del monte, descendemos para encontrarnos con la derrota total de los discípulos al pie de la montaña. Vamos a leer los versículos 14 al 18. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y unos escribas que discutían con ellos enseguida. Cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, le saludaban y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Esta es una parte bien importante, porque el Señor quería que los discípulos ya estuviesen aprendidos de la autoridad que tenían, pero ellos no pudieron hacer ese trabajo. Y la verdad, creo que en cierta manera el Señor tal vez se haber puesto un poquito molesto por ello. Sigue diciendo el comentario: esta es realmente una imagen del cristianismo en la actualidad. El Señor Jesucristo ya ha ido a la presencia del Padre y ahí está con su cuerpo glorificado. Sus apóstoles se encuentran ahí con él, así como Moisés y Elías, y una gran parte de la iglesia que también ha partido de esta tierra. El monte de la transfiguración simboliza hoy al cielo. Pero descendiendo a esa tierra podemos contemplar los problemas actuales de la humanidad. Este joven representa un mundo enloquecido. Si fuésemos capaces de elevarnos y mirar a esa tierra como Dios y los ángeles la ven, llegaríamos a la conclusión de que el ser humano parece vivir un estado de locura. Nosotros podemos ver hoy en día tantas cosas que se mueven y que la verdad a ellos no es una locura espiritual, sino que es una locura, la verdad, de sorprendente manera de descendencia, no de una ascendencia espiritual. Por la forma en que está actuando, o sea, por la forma en que está actuando el mundo, es como que estuviera en un estado de locura, ¿verdad? Tiene el aspecto de estar como el joven de este pasaje, controlado por un demonio, por las fuerzas del mal. Lo triste de este episodio es que el Padre trajo a su Hijo, a sus discípulos, o sea, a los discípulos de Jesús, y ellos no pudieron hacer nada por él. Y lo trágico, aún muchos sectores de la misma están implicados en la extensión del cristianismo, en la obra social, en la condición parecida a la de aquel joven controlado por el mal, presentándoles el Salvador que puede poner en orden sus vidas al traerles una relación con Él, una relación personal con Dios. Desafortunadamente, en muchísimos casos habría de decir que nosotros como iglesia tendremos la conclusión con aquel padre que calificó la actuación de los discípulos al tratar de liberar a su hijo, pero ellos no pudieron. Los discípulos no pudieron y muchas veces nosotros tampoco. Por eso Jesús les dijo, como dice el versículo 19. En ese tiempo los discípulos ya habían andado con el Señor, ya conocían de Él y no pudieron tener la autoridad para hacer este trabajo. En la actualidad también dice aquí el comentario que nosotros muchas veces tampoco podemos hacer lo mismo.
Y el Señor no quiere eso. Miremos lo que dice acá. Versículo 19. Respondiéndole Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Esta fue una gran declaración. Traédmelo. A veces intentamos hacer absolutamente todo excepto atraer a Jesucristo a los que se encuentran perdidos y alejados de Dios. Tenemos que tener esa autoridad también de traer a los perdidos a los pies del Señor Jesucristo. Y aquellos que aún habiendo estado en el camino del Señor, están alejados de Dios. Tenemos la autoridad también para traerlos. Y hay un sinfín de multiformas cómo atraer al perdido, cómo atraer a aquel que había estado en Dios y ahora está alejado de Él. La oración es muy importante. Sigue diciendo el versículo 20 al 22. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez, y muchas veces lo he echado en el fuego, y muchas veces lo ha echado en el fuego, y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa es una palabra clave. Pedir misericordia siempre al Padre y al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es uno. Este era un caso difícil, pero no imposible. Nosotros tenemos casos difíciles, pero nada es imposible para Dios. Quizás no tan grave como aquel hombre del incidente que ya hemos considerado, que vivía entre las tumbas en la región de Gadara. Aquel era un hombre ya maduro, que había estado controlado por el demonio por mucho tiempo. En este caso que acabamos de leer, se trataba de un joven que, de haber continuado este estado por más tiempo, habría acabado igual, o incluso peor, que el endemoniado gadareno. Cuando alguien como aquel padre se arroja a los brazos de Jesús, Él siempre está dispuesto a ayudar. El Señor siempre está dispuesto a ayudar al clamor de nosotros como padres. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a la súplica y a la humillación a nosotros como padres delante de nuestros hijos. Y este es un vivo ejemplo. Podemos ver, ¿verdad?, la humillación de este padre. Podemos ver, ¿verdad?, la misericordia de Dios por este padre, de lo que hizo por su hijo. Seguimos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. La cosa es de que nosotros tenemos que saber creerle a Dios. No solo creer en Dios, sino creerle a lo que Él es y lo que va a hacer. Y eso es algo muy importante. Y a veces lleva tiempo, porque las cosas no se dan de la noche a la mañana. Hay procesos que son cortos, hay procesos que son largos en nuestras vidas. Pero siempre le debemos de creer a Dios que Él está en control de todo. Y no perder la esperanza. Siempre mantenernos en la esperanza, aunque sea difícil y duela. La idea central aquí es que Jesús se dirigió al Padre, instándole a creer. Mire bien lo que dice. La idea central aquí es que Jesús se dirigió al Padre, instándole a creer. Hasta eso, el Señor trabaja a nuestro favor, instándonos a hacer las cosas para bienestar nuestro. Él instó al Padre a creer que iba a hacerse el milagro. Lo bueno que el Padre fue listo, inteligente, y pudo creerle a Dios.
La cuestión no era si Jesús podía hacer algo, como dijo aquel padre. La cuestión era más bien si aquel padre podía creer. Y sí creyó. Por eso le dijo que todas las cosas eran posibles para el que creyese. Todas las cosas son posibles para el que creyese conforme a la voluntad del Señor. Pero siempre va a estar a nuestro favor. Mire lo que dice los versículos 24 al 29. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo. Afirmativo. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo. Ayúdame en mi incredulidad. Y hay otra contraparte: ayúdame en mi incredulidad, porque humano reconocía que tal vez su interior dudaba, pero le dijo inmediatamente: ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero no, simplemente era la reacción de haber sacado de fuera de él. Pero Jesús tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase con nada puede salir, sino que con oración. En esta respuesta de Jesús a los discípulos, el énfasis recae en la oración, porque la oración es lo más eficaz. Una gran parte del cristianismo actual es débil para actuar en circunstancias extremas por la escasa importancia que se le dedica a la oración. Hoy en día muchos no quieren orar, cuesta el orar, el hablar con Dios. Y esas son cosas claves y eficaces para el trabajo de la obra del Señor. En esta respuesta de Jesús a los discípulos, el énfasis recae en la oración. Bien enfática, vuelve a decir acá. Amén. Y que la debilidad en esta parte sea más bien de accionar. Lo que volvemos, valga la redundancia de la palabra, es la oración. Siguiendo en los versículos 30 al 32 dice: saliendo de ahí, iban pasando por Galilea. Él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía, y tenían miedo a preguntarle. Ya hemos observado anteriormente que Jesús siempre citaba conjuntamente a su muerte y a su resurrección. Pero ellos no comprendían realmente el tema de la resurrección de los muertos. Él estaba hablando de su propia muerte a favor de ellos. Uno habría esperado que aquellos hombres hubiesen hecho por lo menos alguna pregunta al respecto. En cambio, se atrevieron a discutir entre ellos sobre quién sería el más importante del reino. Estaban más preocupados en quién sería el más importante en el reino, imagínense, que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y es lo que pasa hoy en día. Hay muchas personas interesadas en tantas situaciones, y no solo en las situaciones seculares, sino en las situaciones ministeriales, que realmente en lo que es la venida del Señor Jesucristo o la partida de nosotros de este mundo, que es más importante que de lo que debemos de hacer o de lo que debemos querer. No hay que recibir nada que no venga de Dios.
en sí, ellos estaban discutiendo, ¿verdad? ¿Quién iba a ser el mayor, verdad? Y mire bien lo que dice. Acerca de que él estaba hablando de su propia muerte a favor de ellos. Y uno habría esperado que aquellos hombres hubiesen hecho por lo menos alguna pregunta, pero no lo hicieron. En cambio, se atrevieron a discutir entre ellos sobre quién sería el más importante en el reino. Justamente después de que él les hubiera anunciado su muerte, deberían haberse avergonzado aquí de su conducta por lo que estaban discutiendo. Y además, no era la primera vez que Jesús les había anunciado su muerte y resurrección y aún no comprendían. Muchas veces ya lo había hecho el Señor y no comprendía. Más bien estaban, valga la redundancia otra vez, interesados, ¿verdad?, de quién quedaría del reino. Y eso es algo que no debería de ser, ¿verdad? Es como cuando alguien parte y tiene herencia, ¿verdad? Piensan algunos hijos, ¿y qué me va a tocar a mí? ¿Y qué me voy a llevar yo? ¿Y qué puedo agarrar yo? Cuando lo más importante es ver que la persona que todavía no ha partido ahí está. Bueno, llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, le preguntaba, ¿qué discutías en el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Amén. Ahí nos vamos a quedar en los versículos 33 al 37. Dijimos que 9 era un poquito extenso, ¿verdad? Y la verdad, ya vamos un poco adelantados. Vamos a ver. 37 y nos tocaría el 38 para el próximo miércoles. Casi nos quedan 12 versículos para terminar el versículo 9. Espero que nos estemos gozando con esta enseñanza. El que quiera ser el primero tiene que ser el último. Recuérdese, servidor de todos. Llegamos a la conclusión del versículo 37, del 33 al 37, y seguimos con el 38 el próximo miércoles. Reciban un saludo de nuestros pastores Agustín y María González, y también reciban un saludo y un fuerte abrazo, un caluroso abrazo de nuestra iglesia Manuel, sus líderes, y también de mi familia y mi persona. Sean bendecidos y les esperamos este domingo a las 11:30 y 1:30 en nuestro servicio devocional. Y si usted quiere orar, también tenemos los sábados a las 7 de la mañana. Sean bendecidos, pasen muy buena noche y nos miramos hasta la próxima. Se cuidan.